Amigos, esta gran ciudad llena de pirámides, como se pueden dar cuenta alrededor, y una pirámide gigante por allá que no se nota bien, hasta el día de hoy ni siquiera los científicos saben quién la construyó. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegó a crearse esta ciudad tan perfecta aquí. Los mismos aztecas se impresionaron al encontrarla abandonada. Por este camino, llamado Camino de los Muertos, pasaban los indígenas que iban a ser sacrificados en las pirámides gigantes que encontramos por allá, la del Sol y de la Luna. Y hoy te mostraré esta enigmática, misteriosa, gran ciudad, conocida por los mismos aztecas como el lugar en donde nacen los dioses. Pero antes de comenzar a recorrer esta gran ciudad, amigos, debo ponerlos en contexto de que sepan un poco a qué me refiero con la cultura mexica o con la cultura azteca, para que entren en contexto del tiempo del cual hablamos. Así que primero vamos a Ciudad de México. El día de hoy me encuentro específicamente en la Ciudad de México y quiero mostrarles una de las ciudades que es un enigma a nivel mundial. Es un enigma en la historia del planeta. Nadie sabe quién la construyó, nadie sabe por qué es tan impresionante, tan colosal, llena de pirámides. Imagínense que los mismos aztecas la encontraron abandonada, se impresionaron y la llamaron como la ciudad donde se nacen los dioses. Imagínense el nivel de ciudad que estamos hablando. Hasta el día de hoy, con todos los estudios, más de 100 años de estudio de la ciudad, aún no se sabe quién fue el que la construyó, no se sabe quiénes fueron sus líderes, sus idiomas, nada. Bueno, para allá vamos. El nombre es la ciudad de Teotihuacán, aquí en Ciudad de México, y aproximadamente a 1 hora de viaje nos encontramos con este lugar. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Yo antes pensaba, amigo, que los aztecas y los mayas eran exactamente lo mismo. Una cultura prehispánica que se encontraba en el centro de América, específicamente en México, e incluso no encontraba por qué se llamaban distintos si estaban donde mismo, aquí en México. Pero no, estaba muy equivocado. Los mayas estaban ubicados al sur de México y también entre Guatemala y Honduras y El Salvador, mientras que los aztecas estaban solamente aquí en el centro de México, donde hoy se emplaza la Ciudad de México. Las primeras ciudades mayas se fundaron por allá por el 750 a.C. y las últimas las abandonaron en el 950 después de Cristo, mientras que los aztecas recién en el 1325 después de Cristo fundaron sus primeras ciudades que duraron hasta el 1521 cuando llegaron los españoles. O sea, es una grandísima diferencia de tiempo en la escala de tiempo. El lenguaje que usaban los aztecas era el náhuatl, mientras que los mayas tenían su propio idioma. Era algo tan diferente como si lo asimiláramos, como que si dijéramos, es como que uno hablaba en español y los otros hablaban alemanes, ni se entendían. Cuando llegó el Imperio Español, de los mayas solamente quedaban algunos pequeños reinos y pueblos, esparcidos por la península de Yucatán al sur, mientras que el Imperio Azteca estaba en su máximo esplendor. Era el momento más grande que tenía el imperio, pero producto de las enfermedades que traían los españoles, en poco tiempo lograron destruir a los aztecas, mientras que a los mayas les costó muchísimos años más poder combatirlos. Antes de entrar a la ciudad de los dioses, quiero hacerles esa diferencia para que no piensen que los aztecas, los mayas, hasta los teotihuanenses que se supone que construyeron esta ciudad, son lo mismo, son totalmente distintos. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a uno de los lugares más impresionantes del mundo y me refiero a Teotihuacán, aquí en México. Su verdadero nombre, y como lo llamaban los aztecas, era el lugar donde nacen los dioses o el lugar en donde los hombres se hacen dioses. Si tiene ese nombre tan legendario, épico y único, es porque debe ser un lugar impresionante, y es a donde nos dirigimos ahora.
Y bueno amigos, ya estamos en el estacionamiento. Miren, es gigante, hemos llegado muy tempranito y eso es bueno porque no hay mucha gente. Y atrás se nota un poco la pirámide del Sol, que es gigante. Hasta el día de hoy los investigadores tienen más dudas que aciertos de este lugar. Son 20 kilómetros de una ciudad gigantesca, ortogonal a ángulo recto, muy planificada, con un trazo urbano planificado también. Realmente no es algo muy fácil de encontrar en el mundo y también muy difícil de hacer, y sobre todo en el tiempo antiguo. Wow amigos, miren qué imponente la pirámide, realmente gigantesca. Se van a dar cuenta que es una ciudad totalmente planificada por personas desconocidas que hasta el día de hoy no se sabe quién hizo toda esta ciudad, pero se nota que son personas que tenían un conocimiento matemático, astronómico y arquitectónico único, muy difícil de encontrar en todo el mundo. Y wow, por lo que veo es un lugar realmente impresionante. Amigos, hemos entrado a la ciudad y miren qué impresionante, miren el suelo, los detalles. Hay una piedra y alrededor hay puros puntitos de demás piedras pequeñas. Son detalles que, miren, se multiplica por todas las paredes, por allá, por acá, y allá tenemos una pirámide monumental. No sé si se notará, pero allá hay personas trabajando en la pirámide, miren. Se ve oscuro aquí en la cámara, no sé si se verá, pero son unas hormiguitas chiquititas que están trabajando por allá. Qué impresionante lugar. Miren amigos, ya estamos caminando por la calle de los Muertos. Es eterno hacia allá. Acá tenemos la pirámide del Sol, que es gigante, y por allá la pirámide de la Luna. Todo este camino de más de 5 kilómetros es por donde caminaban las personas. Se le llama la calle de los Muertos. Es como la columna vertebral de la ciudad. Y les cuento esto para que se den cuenta que es algo que está muy ordenado. Tanto así que está ordenado a 15 grados y 17 minutos al franco norte. Todo, pero todo en este lugar está perfectamente ubicado. Hasta las terrazas que están un poco más lejos también. Hasta las cositas más chiquititas. No sé si se dieron cuenta, pero hasta las piedritas tienen los detalles perfectos. De verdad, el que hizo esto, una de dos: es un superhumano o simplemente no es humano. No sé si habrán visto la película Apocalipto, pero imagínense si a esta calle le llamaban la calle de los muertos, personas alrededor danzando, y por acá pueblos indígenas que habían ido a recolectar a otros sectores de México, caminando por acá pintados, caminando hacia la pirámide de la Luna, o quizás otros trayéndolos a la gran pirámide, la pirámide del Sol que tenemos acá. Por lo que se ha logrado investigar amigos, antes de haber sido descubierta por los aztecas, Teotihuacán era muy importante para todos los pueblos de Centroamérica. Algo así como la capital de todos los pueblos indígenas. Luego de la erupción de un volcán cercano que hay por acá, todos los pueblos se desplazaron y se juntaron aquí. Y se convirtió en un centro de intercambio, un centro estratégico para visitar este lugar. La historia, y por lo que se entiende y por lo que decían los aztecas, se dice que en este lugar inició todo. Que cuando aún era de noche, los dioses se reunieron en este lugar, se llamaron unos a otros y se juntaron aquí en Teotihuacán. Imagínense lo impresionante de este lugar, que los mismos aztecas en sus caminatas lo descubrieron abandonado. Ellos no reconocieron su origen, no reconocieron su lengua, ni tampoco saben nada de su historia. Me refiero al mítico, misterioso lugar de Teotihuacán donde me encuentro ahora. Para ellos fue algo tan impresionante, quedaron tan impresionados con esta ciudad que la llamaron la ciudad en donde los hombres se hacen dioses. Miren amigos, yo sé que en cámara no se nota bien el tamaño de las estructuras, pero la pirámide de la Luna es realmente gigante. Y tenemos otra pirámide de allí, otra pirámide de allá, otra pirámide de allá, otra pirámide, otra por allá, otra pirámide por acá, otra por acá. Y si nos damos vuelta, miren, tenemos como restos de pirámide acá, tenemos escalas por allá, por allá. Es una ciudad completa. Es que el nombre de la ciudad de los dioses está muy bien puesto. Es que de verdad es algo realmente impresionante este lugar. La calle de los Muertos eterna para allá, kilómetros. Y terminamos con esta gran, tremenda estructura. Sin contar la pirámide del Sol, que es el doble del tamaño de esta que está por allá. Aquí estamos mucho más cerca y se notan las pirámides, la cantidad de pirámides que hay acá. Y bueno, aquí está la pirámide más grande de este sector, que es la pirámide de la Luna, la cual tenemos allí. Pero quiero que se fijen también
en la perfección con la que hicieron esto. Miren lo perfecto que se ve en las esquinas. ¡Wow! Todo está realmente perfecto. Los cortes, todo. ¿Cómo lo hicieron? Miren ese sector de allá. Derecho hacia arriba. Miren, allá está el camino de los muertos. Los muertos caminaban todo esto y llegaban hasta la pirámide que está al final de la calle de los muertos, la pirámide de la luna. Quizás una de las más importantes, ya que es la unión de las tres pirámides, las cuales estarían formando aparentemente la misma forma de las estrellas de la constelación de Orión. Aunque no lo crean, en esta pirámide encontraron 2 esqueletos maniatados por la espalda y 10 fueron decapitados. Probablemente lo hicieron como un ritual para apaciguar a los dioses. Imagínense cuántas cabezas rodaron por allí, cuántos cuerpos cayeron, cuántas personas estaban aquí celebrando, mirando hacia arriba, algún eclipse o simplemente una reunión religiosa. ¿Se acuerdan el detalle cuando entramos de las piedras que tenían puntitos? Ya miren, ahora si nos vamos al grano, miren, acá hay una piedra y alrededor hay muchas piedras más y son piedras pómez. No sé si se logrará ver en la pantalla. Son puras piedras pómez de estas livianitas, miren aquí, como piedras de volcán, que están rodeando esa piedra. Pero no solamente esta, sino que están rodeando cada una de las piedras que tiene la pirámide. Y eso que esta es una de las pirámides chiquititas que hay aquí en la ciudad de los dioses. Allí está la gigante y tiene las mismas condiciones. E imagínense ahora, multipliquen todos esos puntitos por esa pirámide, por esa y por todas las que están hacia allá. Son 2 kilómetros de camino lleno de pirámides. Quizás ahora le tomen la magnitud a la perfección de esta ciudad. Los cortes, los detalles, es todo impresionante. Y es que amigos, el día de hoy de los 20 kilómetros cuadrados que tiene Teotihuacán, solamente se conoce el 20%. Imagínense todo lo que desconocemos, cuántas cosas más impresionantes habrán ocultas en este lugar. Ni me lo imagino, pero ya con solamente ver este 20% quedé realmente maravillado. De las pirámides de Egipto, de los Rapa Nui, de los romanos, de los griegos, conocemos quiénes los gobernaron, conocemos su historia, conocemos su lenguaje, pero de este lugar no existen registros escritos. Tampoco se conoce su lengua, quiénes los gobernaban. Nadie sabe cómo se acabó la paz en este lugar, una paz que se supone que duró por más de 5 siglos, pero con esto les digo todo. No conocemos absolutamente nada de uno de los lugares quizás más perfectos en el planeta Tierra. ¿Quién lo construyó? ¿Será realmente que los dioses llegaron a este lugar y lo construyeron? ¿Será que los dioses se referían a los ovnis que bajaron hasta acá y lo hicieron? No sé, solamente les puedo decir que no sé nada. Mientras más conozco lugares, me doy cuenta que menos sé. Ahora amigos, imagínense ser un pueblo indígena de México, bueno, del alrededor de Centroamérica, y llegar a este lugar a comercializar y encontrarte con esta estructura. Miren, tremenda ciudad, realmente impactante. Yo creo que cualquiera queda loco, bueno, hasta el siglo XXI, hoy en día que estoy haciendo este video, yo mismo estoy loco, siendo que ya ha pasado tanto tiempo, hay tanta tecnología, pero no sé, miren, es algo realmente impresionante. Me imagino en aquella época el shock de encontrarte con una ciudad así. Amigos, y ahora les quiero mostrar la pirámide del Sol, que es la que tengo a mis espaldas, una de las pirámides más grandes de las 20 que hay en la ciudad de los dioses, una pirámide que fue construida en una sola etapa, algo que habla de los recursos que tenía la ciudad y de cómo lo hicieron para construir eso. No se dividió en etapas como en Egipto, por ejemplo, aquí fue al tiro. Es una pirámide de tierra que la levantaron con la misma tierra que ocupaban para los cultivos. Luego se le puso un recubrimiento de piedra para replicar el cerro que está al otro lado de la pirámide, el Cerro Parlachique. Esto para evitar fallos y desbordamiento, porque imagínense lo difícil que debe ser construir una pirámide
a veces se te debe desparramar por los lados, pero no, esta es perfecta. Quizás aquí se note un poco mejor lo que era la ciudad de los dioses, amigos. Miren qué impresionante, lleno de pirámides por todo el camino de los muertos, la calle de los muertos, sigue para allá y lo más impresionante está acá. La pirámide del Sol es gigante. Miren, acá debemos subir esto para encontrarnos con esto. Genial. Hoy se retumba como en la pirámide. El eco ahí la acústica que tiene la pirámide para usar los sonidos. Yo no necesitaba micrófonos. La gente desde ahí arriba se escuchaba bien lo que decían desde ahí arriba, por la misma acústica del lugar. Ah, ya. Que ya tiene. ¿Y antes se podía subir la pirámide? Sí, está cerrada desde la pandemia del 18 de marzo del 2020. Ah, que ya. tiene cerrado, tiene 4 años cerrado. Ya no va a abrir más. No se sabe, hay muchos rumores que por conservación o que pero todavía no hay nada concreto que por qué ya no vayan a abrir o cerrar. Miren, y si pensaban que era solo la pirámide, es prácticamente otra mini ciudad más. Miren, una pirámide destruida, otra por acá, otra por allá y más por allá. Y de fondo la pirámide del Sol. Tiene unos 65 metros de alto y se dice que se hizo en honor al culto al Sol. Pero dicen que los teotihuacanos en realidad lo hicieron para el dios de las tormentas. La verdad que nada se sabe, nada se tiene certero en este lugar. En agosto y octubre el Sol sale justo atrás y se esconde justo por el lado de allá, frente a la pirámide del Sol. Está todo perfectamente calculado. Y miren, quizás desde aquí se note un poco mejor, pero allá hay personas trabajando en la pirámide para que le noten el tamaño de la pirámide. No sé si ven a las personas que están por allá. No son hormigas, no son pulgas, son seres humanos del porte de uno. Después de más de 100 años de investigación, adivinen qué fue lo que se descubrió. Absolutamente nada. Aún no se sabe quiénes fueron los constructores de la mejor ciudad creada en Mesoamérica. Solamente existen leyendas. Aquí hubieron mentes pensantes que diseñaron todo con lujo y detalle. Nada era al azar. Primero se trazaban las calles, sistemas de agua, sistemas de drenaje, dónde abastecerse de agua y por último las viviendas. Aquí nada fue al azar. En los últimos años lo que se ha descubierto es en realidad los sistemas de túneles que pasan por debajo de las pirámides. Son como túneles y pasos al inframundo y en el 2016 unos arqueólogos descubrieron un esqueleto de unos 1600 años de antigüedad. Se trataba de una mujer de cráneo alargado y de incrustaciones de piritas que tenía en los dientes. Era una prótesis dental con un mineral conocido como serpentina. Lo impresionante del hallazgo es que aquí las culturas prehispánicas no se deformaban el cráneo como lo era, por ejemplo, los incas en el sur de América. La consulta y la duda aquí es de dónde vino ella, por qué estaba aquí, ¿era la única? ¿O los incas se comunicaron antes con la cultura teotihuacán? No sé, ¿de dónde salió esta mujer? Esa es la intriga y bueno, se suma a las cientos de intrigas que hay sobre este lugar. Miren amigos, lo gigante que es la pirámide del Sol, de verdad no se lo imaginan. Yo sé que aquí en persona, yo se los digo, pero en su casa es decir, pero sí es del mismo porte que el de la luna que está allá, que era gigante también, pero no, esta es mucho más gigante. Imaginen que antes las personas podían subir y luego bajar, se demoraban 90 minutos en hacerlo, para que tomen el tamaño de la pirámide. Otro dato más importante e impresionante es que la base de la pirámide del Sol que tengo, que no se ve porque es muy gigante, es casi idéntica a la de la pirámide de Giza en Egipto. Y las tres pirámides de China, de Egipto y acá de México coinciden casi perfectamente con la constelación de Orión en el cielo. O sea, es que era imposible que se pusieran de acuerdo las culturas y algunas con muchos años de diferencia en el momento en que existieron. O sea, hay algo más grande que está detrás de la construcción de estas pirámides. Miren, si nos acercamos a la pirámide, parte desde acá y comienza a subir. No se logra ver la punta, obviamente, se logra ver solamente una pared de la pirámide, pero mire, fíjense los detalles
ya se está llenando de naturaleza. La naturaleza siempre recupera lo suyo y ya está apareciendo un cerro normal. Otra de las cosas más impactantes también es que la pirámide del Sol que tengo a mis espaldas fue construida con un mineral, un recurso natural que solamente sale en Brasil. ¿Y cómo llegó acá a México? ¿Quién lo trajo? Tampoco, no se explica. Hay muchas dudas al respecto y como les digo, esta ciudad completa es una duda, es una incógnita a nivel histórico. Miren, aquí nos encontramos con una parte bastante curiosa, no sé si ven esas partes de ahí. Quizás son como para darle refuerzo a la pirámide para que no se derrumbe, la verdad que no lo sé, pero no sé, todo me impresiona en este lugar. En el año 550 de nuestra era, un gran incendio a temperaturas altísimas destruyó todo. ¿Quién lo ocasionó? Nadie lo sabe. Se piensa que puede haber sido una revuelta interna y que los mismos habitantes destruyeron las esculturas, o también se piensa que puede haber sido una revuelta en contra de la élite gobernante, los que estaban en la cima de la pirámide del poder en este lugar. Como les digo, se piensa, muchos suponen, pero no hay nada certero que diga que así fue, ya que no hay escritura. Nadie pensó en ese momento que el centro del mundo, que había sido construido por fuego de un volcán, iba a ser destruido esta vez por fuego ocasionado por el mismo humano. Pero aún así cuesta creer que de la nada una gran ciudad como esta, tan monumental, muera de la noche a la mañana, y que tampoco por ninguna parte quede rastro absoluto de su historia, de su escritura, de sus gobernantes. Ese es uno de los enigmas más grandes, sin duda alguna, de este lugar, porque a simple vista es un lugar impresionante. Pero ¿cómo va a desaparecer todo de un segundo para otro? Nadie sabe quién lo hizo, nadie sabe quién lo construyó, nadie sabe nada de este lugar. Muchas personas ven a los pueblos indígenas como pueblos inferiores e incluso los mismos españoles en aquella época llegaron destruyendo todo, pero yo estoy seguro que ni hasta el día de hoy, que hay muchos arquitectos, muchos con doctorados que duran muchísimos años, pueden llegar a igualar una estructura, una ciudad tan perfecta como la que hicieron en este lugar. Lamentablemente la arrogancia, muchos llegaron destruyendo tantas cosas importantes en este sitio sin saber lo inteligente, los estudios que tenían en este lugar, destruyeron por creerse superiores, algo que de verdad hubiese jugado muy a favor a nivel mundial. Construyeron una ciudad perfecta con herramientas mucho más inferiores a las que tenemos hoy en día. Sin duda alguna, nos falta mucho por aprender de los pueblos anteriores a nuestra sociedad.